¿Sabían que en pleno corazón de Triana encontramos un lugar único donde el tiempo parece haberse detenido? Un lugar lleno de memoria y mucha historia. Es el foco de la espiritualidad de Sevilla. Es entre el bullicio, entre la gente, el oasis de paz. Yo creo que es una puerta que se abre a la esperanza. En el programa de hoy paseamos por la antigua cava de los gitanos y el convento de las mínimas. Muy buenas, Reyes. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, otro día que nos encontramos paseando, qué bien. Además, en una ubicación privilegiada, Sí. nos hemos venido hasta pleno corazón de Triana para conocer la antigua cava de los gitanos y el convento de las mínimas. Exactamente. Bueno, aquí había 3 conventos, pero vamos a empezar por el principio. La cava, ¿qué era una cava? Bueno, pues era simplemente una excavación, un foso, que podía tener su origen en un foso defensivo, porque esto era el límite de la Triana antigua, de la Triana histórica. Después de ella, lo que había ya era el campo, prácticamente, alguna construcción más, pero ya no era la ciudad, no era el barrio de Triana urbanizado. Esto era ese límite que podía ser defensivo en un momento dado, en su origen, a lo mejor en la época medieval y todo eso, pero que sin embargo también servía como foso para contener las aguas cuando había alguna gran riada, que por aquí eran, vamos, el pan nuestro de cada día, Muy absolutamente, usuales. era muy usual. Por eso quizá también era una zona bastante degradada y bastante insalubre incluso, ¿no? Pero aquí, curiosamente, hubo en el pasado 3 grandes conventos. Todavía subsiste algo de ello. El primero que se fundó fue el convento de la Orden de los Mínimos, fundada en Italia por San Francisco de Paula, que además había venido ya a España a finales del siglo XV. Y muy pronto, en este momento, principios del siglo XVI, se funda ese convento. Era el convento de la Victoria, de Nuestra Señora de la Victoria. Estaba en un extremo de la actual calle Pajés del Corro y antigua cava de los gitanos. Ahí había una ermita, que era la de San Sebastián, que se le donó por la hermandad que la conservaba a ese convento para que lo fundara. Además, después hubo el convento de las mínimas, que es el que vamos a ver seguidamente. Existía desde el siglo XVII otro convento, que era el de San Jacinto. Este de otra orden, eran los dominicos. Se había fundado también en otro lugar de Sevilla, pero en el siglo XVII se trasladaron ahí a esa zona. Centrándonos en el de las mínimas se había fundado en el año 1542, pero no en Sevilla, sino en Fuentes de León. Ahí las monjas tenían muy difícil de llevar a cabo el cuarto voto que tenían, que era vivir siempre en cuaresma. ¿Qué significaba eso? Pues que no podían comer carne. ¿Qué había allí sobre todo? Pues los productos de la carne y productos derivados de la carne. Allí el pescado era carísimo, cosa que sin embargo en Sevilla era muchísimo más fácil de encontrar. Además, no era lo mismo vivir en una comunidad, en un pueblo pequeñito, con pocos recursos de los habitantes que lo podían ayudar a su vida diaria, que vivir en una ciudad grande y además que era la cabeza incluso del imperio y de las ciudades mayores de Europa, como era Sevilla en ese momento en el siglo XVI. Entonces se trasladaron aquí, pero ellas ya vieron que la zona, esa que hemos dicho que era muy insalubre y tal, pues era complicado seguir viviendo ahí. Y además todo el barrio de Triana pues tenía un poder adquisitivo mucho menor que lo que era el Sevilla en su zona central. Y entonces se trasladaron a la calle Sierpes. Pero allí en la calle Sierpes, a los pocos años, 8 o 10 años de haberse trasladado, porque ya se fueron a finales del siglo XVI, vieron que los reclamaban. Incluso las personas de Triana, como hoy también existe el convento de las mínimas, tiene muchísima influencia y muchísima popularidad dentro del barrio de Triana y por los habitantes trianeros, ¿no? Entonces, pues una parte de esas monjas volvieron a su antiguo convento y lo fundaron con otro nombre. Si el primero era de la Consolación, ese segundo fue de la Salud. Pero van transcurriendo los años, ya nos lo explicarán en el propio convento, hubo mucha destrucción en el siglo XVIII, cuando el terremoto de Lisboa y tal. Y entonces este convento de la Salud de Triana, pues lo desamortizan. Las monjas se van y se tienen que ir al convento de la calle Sierpes. En ese convento de la calle Sierpes, desgraciadamente, tampoco estaría mucho tiempo, porque en la mal llamada gloriosa Revolución de 1868 también se cierra ese convento.
durante unos pocos de años tienen que irse a otro convento de otra orden para poder subsistir su vida, digamos, monástica, pero ya a fines del 19 vuelven a este convento que era uno del primigenio suyo, que ya se lo había concedido otra vez, lo habían podido recuperar para esa vida conventual. Fue ya a finales del siglo XIX y desde entonces pues ya siguen aquí, en esta zona que era la Cava de los Gitanos, llamada así, porque había desde el siglo XVIII muchísimas personas de la etnia gitana que vivían en esta zona. No es que solamente vivieran aquí, o no es tampoco que solamente en esta zona de la Cava de los Gitanos vivieran solamente gitanos, siempre era una población muy mezclada. Después ya esta calle, que ya se había formado como calle en el siglo XIX, se le dedicó a Pagés del Corro, Francisco Pagés del Corro, que fue un político, escritor y periodista también, que en el siglo XIX pues había hecho mucho porque esta zona que estaba muy degradada y era muy insalubre de Triana, pues estuviera un poquito en mejores condiciones. Entonces pues ya le dedicaron la calle. Pusieron el nombre, exactamente, la calle, pero aquí siempre ha sido conocido como la Cava, que además había también otra extensión de la Cava, que era la que ya se llamaba la Cava de los Civiles, que estaba desde San Jacinto allá hacia la zona de la calle Castilla y por ahí. Qué maravilla. Bueno, vamos a visitar ese convento de las Mínimas que está ubicado aquí en Pagés del Corro y todavía tiene mucho que contar. Así que vamos para allá. Muchísima historia y además muchísimo arte y lo que es más importante, muchísima espiritualidad y también muchísima necesidad de que se conozca porque tienen, como todos los conventos, mucha falta de vocaciones. Eso, pues vamos para allá, vamos Reyes, para allá. Vamos para allá. Bueno, Reyes, pues ya estamos aquí. Sí, ya vamos a entrar en este convento que desde luego tiene una historia fascinante, absolutamente, porque de fundado en Fuentes de León, vino a Sevilla después, a poco tiempo, se fundó allí en 1542, pero al poco tiempo ya estaba aquí en Sevilla y estaba en este emplazamiento. Lo que pasa es que a finales del siglo XVI, pues las monjas, por muchas cuestiones, sobre todo por la cantidad de inundaciones que padecían y que hubo en Sevilla en ese momento, pues ya decidieron que se iban a otro emplazamiento dentro de la ciudad. Y además allí era una zona más rica y que podían tener mucho más, no sé, apoyos económicos por parte de la población. Entonces se fueron ahí a la zona. Sin embargo, a principios del 17, parte de esas monjas volvieron a este convento primigenio, como ahora también nos explicará Salvaguijo, que es el que nos está haciendo de fantástico Cicerone en esta visita, porque además él tiene una monografía fantástica sobre este convento de las Mínimas, que es el cuarto de toda una serie sobre los conventos de Sevilla que le está haciendo. Y además este convento es muy significativo porque es el único de vida de conventual, de clausura, dentro de Triana. Muy buena, Salva. Muy buena, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Salva. Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí. Hoy vamos a conocer más de tu mano este convento de las Mínimas, una auténtica joya escondida en el barrio de Triana. Exactamente, este convento, como ya habéis venido hablando, pues es una fundación de Extremadura, que luego llega aquí, por eso tenemos en este compás Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura. Y es que este convento, todo lo que vamos a ver es una reestructuración de 1760, porque lo que es el terremoto de Lisboa derribó prácticamente el 90% del convento. ¿A quién le debemos todo lo que tenemos? A los hermanos Figueroa, concretamente a Leonardo de Figueroa. Y esta puerta pues nos lo canta perfectamente, ¿no? Tiene ese frontón partido, poligonal, que nos recuerda también mucho a San Telmo, a la capilla sacramental de Santa Catalina, a los Luises de San Luis de los Franceses, el Real. Luego es una obra que merece la pena de ver y que yo sé que os va a encantar en el día de hoy. Seguro que sí. Seguro que es maravilloso. Pues vamos a ir para adentro, ¿no? Vamos para adentro. Vamos para Pasamos. De la iglesia. Qué maravilla, Salva. Es fantástico, fantástico. Es lo que hemos hablado fuera, es eso decir, es. estamos en el año 1760, terremoto de Lisboa, y se levanta toda esta iglesia, todo este convento, que se derrumba prácticamente al 90%.
Y esta iglesia concretamente es fruto del esfuerzo de un canónigo de la catedral que empeña casi todo su patrimonio, su peculio, en levantar el templo. No solo el templo, a los hermanos Figueroa, como hemos visto fuera, sino también este imponente retablo mayor. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de este impresionante retablo, Salva? Es un retablo del barroco sevillano y además ya de última, un barroco ya flamígero, es decir, ya terminando, ¿no?, ese periodo, ¿no? Y aparte, la ventaja que tiene este retablo en contraposición al resto de las clausuras que hemos visto y que veremos en este programa, es que en Sevilla todos los retablos se doraban. ¿Y por qué este no se doró? Pues bien, porque estamos en una etapa ya de decadencia económica. Entonces tenemos el modelo de retablo de clausura femenino que tenemos fuera de la capital. Es decir, no tenemos dinero para adorarlo, que era muy caro y muy costoso, había que multiplicar el presupuesto de la talla por 4, y entonces lo que hacemos es este sistema de decoración floral, una base pastel, que pueden ser acuosas al agua, celestonas o verdosas, y luego lo decorábamos floralmente, el mundo de la mujer dentro de lo que eran los retablos de clausura. ¿Qué programa iconográfico tiene el retablo? El retablo es fantástico. Como veremos, tenemos una particularidad, y luego yo creo que hablaréis de ello, de la desamortización en Sevilla y cómo este convento sufre todas esas etapas de la desamortización. El convento se funda en el año 1545, luego piden un cambio en 1564, que se van al centro, en la calle Sierpe, los trianeros vuelven a clamar para que las monjas volviesen a Triana, se funda este convento como Nuestra Señora de la Salud. Y entonces, cuando se funda como Nuestra Señora de la Salud, empiezan las desamortizaciones del 19, teniendo dos conventos en Sevilla: La Salud, que es donde estamos actualmente, primitivo de Consolación, y la Consolación, que estaba en la calle Sierpe. Sí, de eso ya hemos hablado, vamos, hemos visto por qué además se fueron, por qué los trianeros querían reclamar que hubiera aquí un convento. Eso es muy interesante desde el punto de vista histórico de la ciudad de Sevilla, vamos, y además de su relación incluso con Triana, con el arrabal, que siempre fue distinto. El único foco de espiritualidad femenino que ha tenido Triana ha sido este convento de Mínima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí vamos al quid de la cuestión, que este retablo se hace para la Virgen de la Salud. Luego el programa iconográfico está alterado. La que está ahora mismo en el retablo mayor, presidiendo el retablo, es la imagen de Nuestra Señora de la Consolación. Y además está hecha como una cosa muy curiosa, y lo veremos en el resto del retablo, porque es un verdadero retrato de la Virgen de Consolación de Utrera, que fue como el buque insignia de los mínimos. Los mínimos tuvieron la sede de la orden en Utrera durante un cierto tiempo de años. Luego Utrera fue muy importante y la devoción a Consolación también. Luego, sobre esa imagen antigua se modifica a la manera de Consolación de Utrera, se le pone el barco en la mano, se le hace un niño en el 18 y se le trae a este retablo cuando las monjas vuelven después y recuperan el convento ya a finales del 19, siendo Consolación y no Salud. Y es por eso, y luego hablaremos de ello, por qué tenemos a Consolación en el retablo mayor y otro retablo dedicado a la Salud, las dos titulares de la orden en Sevilla. Sí, además es curioso que es que este mismo convento, por llamarle de alguna manera, lo que es la comunidad de monjas, pues ha tenido tres denominaciones o tres advocaciones distintas, porque cuando se fundó era Jesús María del Socorro, como se llamaba en Fuentes de León, y después ya fue Consolación, y después también, cuando se, digamos, dividió la comunidad en los otros dos conventos, Consolación en el centro de Sevilla y La Salud aquí en Triana. En cuanto al retablo, Salva, ¿lo vemos casi en su estado original o ha pasado por muchos procesos de restauración? El retablo está prácticamente original, tiene una restauración importante del año 93, y es que esta iglesia, estamos en el arrabal de Triana y estamos en la barreduela de la Arenas de Triana. De hecho, cuando pasamos al convento tenemos que bajar un desnivel de 1,5 metros. Esto era Triana en aquella época, en la época fundacional. Sí, es la cota original. Es la cota original. ¿Qué ocurre? Que cada vez que había riadas del río Guadalquivir, que las anegaciones del Guadalquivir, este convento se inundaba. Que fue por lo que primero las monjas se fueron en el 1565 de aquí, y luego las monjas, vamos a ver distintos azulejos, donde va a poner que la última riada fue la de 1894, el agua subió a 1,80 m de altura, y el convento estuvo en limos durante prácticamente 3 meses. ¿Eso qué es lo que nos indica? Y ahora lo grabaremos. Pues que todo lo que esté a una cota de 1,20 m para abajo, todo es una modificación
posterior, porque se destrozó todo debido a la humedad, la madera se pudrió y el retablo estaba en muy mal estado. Luego en el año 1992-1993 se hace una restauración integral. Luego ahora mismo estamos disfrutando de un retablo que está prácticamente nuevo. Muy importante dentro de la iconografía, el retablo, bueno, no hemos dicho que se atribuye a la saga de los García de Santiago, a Manuel García de Santiago, al hijo de Bartolomé. Eso te iba a decir, era el hijo de Bartolomé, el del convento del Antiguo de la Paz. Exactamente, el hijo de Bartolomé de la Paz, el hijo de Bartolomé que hace los ángeles lampararios del convento de Santa Paula. Sí. Luego esa saga de artistas que durante muchos años se atribuía todo a Duque Cornejo o Cayetano de Acosta. De hecho, este retablo siempre se ha atribuido a Cayetano de Acosta. ¿Por qué? Porque hay una duela trasera, una tabla curva, que pone Cayetano de Acosta. Entonces siempre la iconografía ha dicho, esto es de Cayetano de Acosta. No, ¿quién era Cayetano de Acosta? Fue el verificador del retablo. ¿Qué era la verificación? Estamos hablando de un retablo dorado con partes de oro fino, era muy fácil que el oro desapareciera, luego necesitaba otro maestro que contrastara que el presupuesto inicial del retablo se estaba haciendo efectivamente en el final de obra. ¿Quién lo hace? Cayetano de Acosta, y por eso firma como él sello de identidad, el ¿no? sello de Claro, identidad. claro. Pero la obra es de Manuel García de Santiago. Dos elementos muy importantes a la hora de continuar con la iconografía. Por un lado, San Agustín de Hipona. Yo encontré en un documento que hablan de San Isidoro, pero la mayoría de la iconografía es de San Agustín de Hipona, por la influencia que tiene en la regla de San Francisco de Paula, aunque también podría ser San Isidoro. ¿Por qué? Porque el canónigo que costeó esto era de la curia colegial del Cabildo Catedralicio con el patrón San Isidoro. Y al otro lado tenemos a San Bartolomé. A San Sebastián. A San Sebastián. Y esto sí es importante porque estamos en Triana. Había una ermita de San Sebastián, que es donde se funda el convento mínimo, los masculinos, hoy la iglesia de los Paules, ¿no? Muy reformada. Sí, eso ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de los 3 conventos que había en la cava de Triana, en la cava de Triana, que además esa ermita de San Sebastián subsistió, pero se la donaron la hermandad que había a esta orden para que levantara y lo utilizara como convento. De hecho, además, San Sebastián es un santo que está muy extendido en Sevilla y es poco conocido. Esas vocaciones que tiene, ¿no? La iglesia de San Sebastián, todo el mundo la conocemos del Porvenir, pero sin embargo no lo reconocemos mucho. Hay algunos santos en Sevilla que no se les reconoce la importancia que han tenido esa vocación en la espiritualidad de determinadas zonas. Y aquí fue muy importante en esta parte última de la cava, que era la zona del convento de los Remedios, por ejemplo, y también de esa ermita o iglesia pequeñita de San Sebastián, que con el tiempo fue el convento de la Victoria de los Mínimos. En relación también por las epidemias, patrones de las epidemias, sí, como San con Sebastián, Santa Bárbara, San Roque, Santa Bárbara, fundamentalmente San Sebastián y San Roque. Estamos en Triana, la mayoría de las epidemias, por la zona en la que nos encontrábamos, eran en el arrabal de Triana. Dice que si en Sevilla afectaban a, imagínate, ¿no?, un 33% de la epidemia afectaba en Sevilla centro, y a Triana le afectaba el 66% en cuanto a los datos de mortandad y de enfermedad. Zonas de agua, era una zona muy insalubre, mosquitos, ratas, el puerto, luego la enfermedad se multiplicaba. Luego por eso esa ermita de San Sebastián aquí. Y cuando la ermita desaparece, que se pone el convento de los Mínimos, se traen la advocación de San Sebastián a esta iglesia de las mínimas, sobre todo a partir de 1760, que ya la ermita ya sí que estaba... casi no existe, ni en el imaginario trianero ya había desaparecido. Ni en la denominación, ni en el nomenclátor siquiera de las calles ni de la zona, vamos, ya no existía. Sin duda tenemos aquí un retablo que es una auténtica reliquia salva dentro del convento de las mínimas. ¿Qué más detalles podemos resaltar del interior de esta iglesia? Pues podemos ir pasando ya retablo a retablo, si queréis. Venga, vamos a ver. Y vamos a ir viendo cada uno de estas obras monumentales. Y es que por este libro del que hablamos o hablaremos, que es el libro de las mínimas de Triana, que se ha hecho recientemente, hemos podido sacar muchos datos, ¿no?, muchas atribuciones nuevas y el origen de muchos retablos, porque todo lo que tenemos aquí es de acarreo.
Es que hasta ahí, perdona, hasta la investigación de Salva no se había entrado de verdad en lo que es el archivo del convento. Esto estaba absolutamente virgen, podemos decir, sí, totalmente, ¿no? Sí, de ahí esas atribuciones desde el punto de vista a lo mejor estilístico, más o menos, pero no de la base documental, porque la primera persona, el primer investigador que ha entrado ya en ese archivo para hacer su trabajo ha sido Salva. Ya, como inciso, ¿qué ha significado para ti, Salva, pues tener ese privilegio, ¿no?, de acceder a los documentos por primera vez? Todos los archivos documentales de los monasterios, cada año es para mí, una satisfacción enorme, primero por la confianza de las monjas, de depositar esa confianza, de permitirme la entrada a su casa, que es algo bastante, difícil. Pero después entrar en uno que era virgen y empezar a descubrir todo un patrimonio artístico de nuestra ciudad, de distintos puntos, de distintos orígenes, pues un privilegio, una satisfacción. Sin palabras. Sin palabras. De llorar todos los días. De llorar todos los días. Cada vez que pasaba una página y encontraba algo nuevo, se ponía malo. Además ha sido un éxito, ese libro, se publicó por diciembre aproximadamente. Se publicó siempre para Navidades, se publican estos libros y este, pues... Sí, ese es el cuarto que publica, si este mal es el cuarto de la recuerdo, serie de conventos. Pero es de verdad, hasta ahora, de lo que ha hecho Salva, el convento más desconocido. Qué maravilla. Bueno, pues continuamos conociéndolo. Cuéntanos, Salva. Este retablo, fantástico, es el retablo de San Francisco de Paula. Y este retablo no se sabía de dónde venía, pero el retablo viene de la capilla sacramental del antiguo convento de los mínimos, del masculino. En el 1868 contamos cuando esta iglesia se desamortiza, se tapia la puerta, se vende el convento, pero la iglesia se queda intacta, pero ya la habían desvalijado de retablos. Entonces, hasta la nueva apertura, llega aquí la hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, que era una hermandad bastante conocida, donde el cano se encomienda antes de hacer su partida alrededor del mundo. Hoy en día esa imagen se encuentra en la parroquia de Santana y cuando derriban el convento de los mínimos, no tienen dónde irse, se vienen aquí y es cuando se reabre este templo. En esa reapertura se traen el retablo de la capilla sacramental que tenían allí, donde tenían esta imagen de San Francisco de Paula, que es la que se utiliza. Muy buen estado. Se encuentra en muy buen estado. Esta imagen de San Francisco de Paula, que digo que venía de allí, no es la que venía de allí. Luego hablaremos de las imágenes de San Francisco de Paula, porque este convento, claro, al ser el último de los mínimos, recoge todos los titulares de todos los conventos que se fueron cerrando son todas las y imágenes derribando. de acarreo que se han ido aquí acumulando, ¿no? Entonces, aunque parezca una tontería, para mí esto fue un placer absoluto saber de dónde venía cada imagen. Y concretamente, este San Francisco de Paula, de principio, de mediados del 17, aunque se atribuye erróneamente a Martínez Montañés, porque no es de Martínez Montañés, tiene más rasgos roldanescos y tiene mucho más movimiento, esos estofados son posteriores. Este sí viene del convento de Consolación de la calle Sierpe, y es que hay grabados originales que reproducen a este mismo santo. Entonces, cuando las monjas vuelven, recolocan a este San Francisco de Paula en esta bella hornacina, modificándola. A los lados tenemos dos piezas también que son originarias del convento de la Salud, que son de Cristóbal Ramos, y lo más importante o interesante es por esta advocación de la Virgen de Consolación de Utrera, que también la tenían los mínimos en su convento. Esta pintura es la que está arriba, la pintura que es la que viene arriba. La tenían presente, al igual que... La pintura es fantástica, es del 18, y todo el mundo dice, bueno, pues la Virgen lo que tiene a los dos lados son dos niños, dos angelitos vestidos de corte, no son dos angelitos, son dos mancebos. ¿Pero dos mancebos de dónde? De Utrera. Para quien no lo sepa, Salva, ¿qué eran los mancebos? Los mancebos eran niños vestidos de jóvenes y en este caso pues vestidos de la época, pero en este caso son tullidos, uno es ciego, el otro tiene una muleta, y es que los utreranos, y hay grabados de eso, sacaban a la Virgen de Consolación de Utrera en una carroza con barandas y ponían a los niños a los pies de la Virgen para que procesionara con ellos. Esta pintura es un verdadero retrato de Consolación de Utrera a partir de grabados existentes donde sale la Virgen con los niños utreranos alrededor. Es una auténtica maravilla. A mí me recuerda mucho los esvotos, además, incluso, cuando hay algunas personas que están tullidas o que tienen alguna enfermedad que se pintan en los esvotos, cuando había como, digamos, agradecimiento a la imagen, cuando se había conseguido la curación. Y se parecen mucho, vamos, por lo menos una apreciación personal, pero a mí se me parecen mucho a esas personas que salen en los esvotos. Una maravilla. Pues vamos a seguir conociendo más partes del interior de la iglesia. Siguiente retablo, volvemos, otro retablo de acarreo,
tampoco, este sí que no se sabe de dónde viene, pero el escudo del Cabildo que aparece arriba parece que es de esa remodelación del canónigo, ¿no? Sí. De don Miguel Cosío, que es el que hace toda esta remodelación. El escudo del Cabildo es el más superior, que ves a la imagen, que sería la giralda, exactamente, con las dos azucenas, con las jarras de azucena. Ese es el escudo del Cabildo Catedral de Sevilla. Y este retablo concretamente pues es un retablo dedicado hoy a la Virgen de la Salud. No era un retablo para ella, era un retablo que se dedicó a una Inmaculada Concepción de talla grande, pero que claro, cuando ya refundan las monjas, retiran a la titular del retablo mayor antiguo a la Salud y le dan este lugar de privilegio, insertando esta hornacina neoclásica del 19, por eso vemos el retablo un poco raro, porque es un retablo del 18 con pinturas que se atribuyen a Lucas Valdés, son las atribuciones que hay ahora mismo, y el retablo estaba dedicado originalmente a las imágenes fernandinas de la Catedral de Sevilla. De hecho, es bastante reconocible, sale el rey en las dos imágenes laterales, en un lado tenemos el milagro de la explosión, ¿no?, de la pared de Nuestra Señora de la Antigua en la Catedral de Sevilla, que es una leyenda fantástica para la ciudad y preciosa, y luego tenemos aquí al Santo Rey encomendándose en el Cerro de Cuarto, no en este caso a la Virgen de Valme, sino que se está encomendando a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Reyes, que es la que preside la capilla real también del templo metropolitano. Vemos un contraste, disculpa que te interrumpa, Salva, en la policromía entre los laterales y el centro, porque esta parte se ha añadido posteriormente. Totalmente, eso se llama falso histórico. Falso histórico, exactamente. Buen ejemplo. Nunca hablaré mal de los falsos históricos porque me encantan. Hay algunos de mayor calidad, Hombre, otros de hay menos. hay de todo. Pero esto es un falso histórico. ¿Qué advocación tiene esta Virgen, esta imagen? La imagen central, sí. Nuestra Señora de la Salud. Es una imagen también del 17, de principio del 17, muy relacionada con Juan de Mesa. Lo que pasa es que tiene esta repolicromía que le marca bastante el cariz, la incrustación de los ojos de cristal a posteriori, en el siglo XIX el repolicromado, pero es una imagen fantástica. Y sobre la última pintura, Santa María de la Sede, que es la titular del templo catedralicio. Qué bien te ha quedado, ¿no, papá? ¿Recogemos mientras que se enfría la tortilla? Espera, eso ahí no, que eso es orgánico y va siempre al marrón, igual que la cáscara de los frutos secos. Este es el contenedor marrón para orgánico, siempre cerquita de casa. ¿Y entonces la caca de Max también? No, eso a resto. Lo orgánico siempre de 8 a 11 de la noche. Orgánico o no orgánico, así de claro. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía. Plaza que toca, plaza que juega, plaza que cuida, plaza que baila, plaza que sueña, plaza que nunca olvida, plaza que canta, plaza que aplaude, plaza que brinda, plaza que viene y plaza que va, plaza que estaba y plaza que está. Porque la plaza nos hace quienes somos. Volvamos a las plazas. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. La Casa del Nazareno. Establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. ¿Y tú sabes por qué el resto de las compañías te ponen permanencia? Porque si no te obligaran a quedarte, quizás ya te habría ido. En PTV Telecom nunca hemos tenido ni tendremos permanencia. Y aquí el compromiso es siempre nuestro hacia el cliente. Y nuestros clientes se quedan por el buen servicio y no porque estén obligados. Llama al 1650 y decide quedarte. Conectar internet y televisión en Caja Natural. En
En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y, por supuesto, también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Mira, cuando ya habéis hablado de ello y se hace esa puja de las religiosas por reabrir el convento en el año 1602, la puja de las religiosas entre comillas, porque sí, claro, para que las monjas volviesen necesitaban monjas físicas y como ya estaba el de Sierpes, no íbamos a quitar las monjas de Sierpes ya fundado para traerlo al convento que se fundaba, el de Nuestra Señora de la Salud. Y es cuando los trianeros empiezan a decir: yo te doy a mi hija, meto a mi cuñada, meto a mi sobrina. Yo siempre digo, si alguno pudiera haber metido a la suegra, la metía también, ¿no? El caso Seguro. era a 700 ducados de dote cada una. Y se llenó el convento con 22 religiosas. Que no estaba mal, 700 ducados. Exactamente, estaba muy bien. Era una puja más, era una dote mucho más alta. ¿Por qué? Porque había que abrir un convento desde cero y había que retirar todos los limos, porque el convento quedó también anegado de limo de esa salida imperiosa en el año 1565, para abrirlo después en 1602. Y de ese momento entra un almirante de navío que entra con 2 cuñadas, creo que era el que entró con sus 2 cuñadas y su hija. Y de él es ese esboto, es decir, trae también en la dote ese Cristo, que es un Cristo mexicano, muy relacionable con el patrón de Michoacán. De hecho, yo lo comparo en el libro, es mexicano original de primera época, del 16, de los primeros Cristos de pasta de maíz que llegaron a Sevilla. Lo que más llama la atención es la posición del Cristo. Todo el mundo, ¿verdad?, dice, ¿no? porque lo que le pasa a la pasta de maíz, o todo el mundo dice que es que, claro, como eso es un papelón, nosotros tenemos el papelón español. Sí. La humedad hace mella en esto, entonces es un desplome de haberse deshecho el papelón. Eso es el desplome auténtico de Cristo muerto. Es decir, el artista virreinal lo que está representando es el peso del cuerpo que cae. La naturalidad. La ¿no? naturalidad. Exactamente. Exactamente. Nosotros en el barroco tendemos a poner unos Cristos bellos, hermosos, anatómicamente idealizados. Aquí tenemos el desplome de la muerte. Y eso pues lo plasmaron muy bien los virreinales porque era lo que veían. Es decir, lo que yo estoy viendo es lo que yo estoy modelando en este momento. Maravilla. Bueno, pues seguimos por aquí, Salva. Siguiente talla, mira, excelente. En el año 1931, el convento fundado por que es el de la Soledad de Écija, cierra, ¿no? Ahí hay un pleito porque aquel convento el cardenal Segura se lo entrega a las filipenses. Luego hay un pleito bastante largo por las monjas a intentar recuperar ese convento, que lo cedieron o lo cerraron no por desamortización, sino por el problema económico que había con la República, que después llegó con el hambre después de la guerra. Entonces se cerró temporalmente por el desplome de los techos. Total, que el cardenal se lo entrega a las filipensas y las filipensas fundan allí un hogar de niñas, viviendo en muy malas condiciones. Llega un momento en que las mínimas vuelven a reclamarlo. Finalmente, aun llegando a la Rota, aun llegando a Italia, llegando el pleito muy lejos, no se logra recuperar el convento, pero sí en compensación se le dan una serie de tallas. Y esas tallas, entre ellas este convento de la calle Sierpes, bueno, ya en el convento ya estamos aquí en Triana, le toca este fantástico flagelado. Tenía que ser del mejor taller de la época y no podía ser otro que el taller de Roldán y sus hijos, porque ya estamos en la segunda generación. Concretamente, yo creo que esta obra pertenece a María Josefa Roldán. Siempre hablamos de Luisa Roldán, pero fueron muchos hermanos y fue también otra hermana, también casada con otro policromador.
menos conocida, pero de unas piezas también de mucha calidad. Total, que esta fue la pieza que le toca al convento de Sevilla. Otras piezas le tocaron a Andújar, otras piezas le tocaron al de Jerez, otras piezas le tocaron al de Archidona, porque se repartió lo poco que pudo entre los conventos de mínimas andaluces, que era lo que la donante en el siglo XVIII había establecido. Pues vamos a ver ya los últimos dos retablos. Vamos a hacer menos mella en uno que en otro. Este retablo es un retablo de acarreo claramente y además es un retablo jesuítico. Y eso nos lo dicen las dos pinturas laterales que tenemos. Tenemos por un lado a San Ignacio de Loyola, al otro lado San Francisco Javier. Luego esto, la gran desamortización, la primera desamortización fueron los jesuitas a finales del 18, se les expolió de todos sus bienes. Sí, en 1767. Exactamente. Porque cuando se expulsaron a los jesuitas y se declaró extinta la orden incluso. Exactamente. Y todos sus bienes se repartieron en la iglesia de Sevilla. Pues esto estaba en algún almacén y llegó aquí cuando hubo que rehabilitar el templo, ¿no? Y en el centro se colocó esta imagen de San José, también del taller de Roldán, una talla fantástica de un solo, digamos, troncón o tocón, porque el niño no es exento, y es una talla muy interesante. Lo que más me gusta es hablar siempre en este retablo de las labores de pintura de chinería, algo que no hablamos nunca, y es que la chinería viene con el galeón de Manila de todos esos artistas orientales y de toda aquel arte oriental que se hacía, que pasa por América y que luego llega a Sevilla, y nosotros como receptores, pues en muchos casos o bien tenemos artistas que nos trabajan la chinería aquí, o bien copiamos esa chinería, mantones de Manila, porcelana, pintura. Y esa influencia asiática es que nosotros en Sevilla, Andalucía, somos crisol de cultura y de todo. Qué lástima que eso no está estudiado apenas, ¿no? No está estudiado, sería algo interesante. Tiene otro reportaje. De estudio, eso tiene otro. China en Sevilla. Y el siguiente retablo, el único del 17 que tenemos, es este retablo fantástico dedicado al crucificado. Se nota la diferencia, en comparación con el resto de lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto es 18, pero este es de acarreo y es del 17, viene menos el banco que es posterior, pero el retablo es del 17. Y de el banco es la parte inferior. Exactamente, y de hecho está hecho para esa talla de Cristo. Es un Cristo que se atribuye a Ocampo, pero es un Ocampo de primera generación, cuando Ocampo se está formando junto a Martínez Montañés, tiene la dulzura, tiene el academicismo, tiene la manera de trabajar de su maestro. Después ya sabemos que Ocampo genera una línea propia, luego es un Ocampo inicial con una talla de Cristo ya muerto, donde el mismo retablo está formando ese ataúd a Cristo muerto, ¿eh? Está preconizando lo que viene después, que es el sepelio de Cristo. Y para que veamos que estamos en Triana, y lo vamos a ver ahora con dos advocaciones, y también lo vemos con el Cristo. Cristo en Triana no muere en el Gólgota, muere en Triana. Hombre, evidentemente. Y en la parte de atrás vemos una alegoría, unas pinturas que representan a Triana, el castillo de San Jorge, la puerta de Triana, la muralla de Triana, la catedral de Triana, que es Santa Ana, todo pintado de manera un poco así idealizada, pero Cristo está muriendo en Triana. En lo que sería la parte trasera de ese ataúd. Total. Exactamente, perfectamente reconocible, vamos, además es curioso que sea de un tamaño menor al natural, de tamaño académico, ¿no? Sí. ¿Procesionaría solo exento con algunos eclesiásticos, algunos... Puede ser muy probable que las monjas hicieran o para procesiones internas, el Viernes a lo mejor. Santo, su procesión, su Vía Crucis con esta talla. Una talla académica, era algo muy común en los conventos que las monjas procesionaran en sus claustros con imágenes el día del Viernes Santo o los distintos Vía Crucis previos que ellas hacían, ¿no? Y para seguir hablando de trianera, porque yo el año pasado fue mi año de trianero de honor, porque yo no he podido estudiar más Triana en mi vida. Y esto es una cosa que me gusta también mucho, porque cuando las monjas entran en los conventos, ya lo hemos explicado más veces, las monjas dejan atrás su vida, pero no dejan atrás sus devociones. Y si estamos en Triana, ellas mantienen sus devociones aquí. Pero como no puedo salir a ver a la devoción de fuera, me hago una copia, un verdadero retrato, y lo devociono aquí. Y por eso tenemos estas dos hornacinas a los pies del templo. Estas pequeñitas, a un lado tenemos a Nuestra Señora del Carmen, devoción trianera por antonomasia, el río, la capilla del Carmen, la hermandad de Santa Ana, y otra que nos cuesta más trabajo de relacionar hoy en día, pero es la Virgen de la Encarnación. ¿Cómo la conocemos hoy en día? La palomita de Triana. Exacto. ¿Dónde está esa imagen? Es la gloria de la hermandad de San Benito.
la conservan todavía. Esta hermandad se funda en un hospital contiguo al convento, pared con pared, y era una gran devoción de la Triana de aquel momento. Las monjas que hicieron una copia, además se parece bastante, y la introdujeron para darle ellas su culto también a la palomita de Triana. De hecho, la Hermandad de San Benito conserva todavía la imagen de gloria de la Encarnación, que antiguamente hay fotografías de los años 10, de los años 20, en el que tiene un librito en la mano. Ahora mismo muchas veces no lo tiene, pero es uno de los atributos básicos de esa vocación de la Encarnación. Bueno, es pequeñita esta iglesia, pero esconde aquí auténticas reliquias, muchísimas como la podemos ver con su libro. Con su librito, exactamente. Bien, otra particularidad, antes de vamos a hacer una cosa extraordinaria, nos han dado permiso las monjas, vamos a ver el coro bajo, ¿no? Vale, entonces, ellas son las únicas, bueno, creo que hay otro convento, porque después de las disposiciones del Concilio Vaticano II, las monjas tenían que ponerse en primera línea con el altar para la Eucaristía, entonces había que forzarlas un poco a salir de la clausura. Pero esta iglesia, al ser tan corta, pues permite que las monjas puedan seguir la Eucaristía desde sus rejas. Y es por eso que este comulgatorio se sigue utilizando. Y es por donde las monjas comulgan. Lo veremos ahora, pero yo lo voy a abrir ahora también por detrás para que veáis la peculiaridad que tiene este dedicado al corazón de Jesús Niño. Es una preciosidad de comulgatorio. Qué maravilla. Pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro, venga. Bien, pues como hemos dicho, ahora vamos a ver la parte mágica de este comulgatorio, y es que aquí tenemos este niño de Juan Bautista Patrone. Bueno, qué maravilla es esta, Salva. Que cuando abre, las monjas comulgan. Madre mía, increíble, ¿eh? Esto es una auténtica reliquia. Esto es una reliquia. Esto parece un retablo, totalmente, pero un retablo que tiene su truco. Totalmente. Aparte muy bien conservado también. Una preciosidad, un retablo del 19, una obra fantástica, igual que el resto del coro que tenemos aquí, ¿no? Hay muchas piezas. Tenemos ahora este niño príncipe, que es el niño siempre Jesús de la comunidad y un niño, pues este se llama el niño príncipe, que normalmente está en la biblioteca, pero ahora tenemos una talla en restauración del Ecce Homo, por tanto está sustituyendo, está en el equipo sustituto. Mire, tenemos la Dolorosa de Roldán, que iba a los pies de ese crucificado de fuera, que está aquí en esta hornacina, pero la imagen por antonomasia devocionalmente, además de Triana, es esta imagen de Nuestra Señora del Tránsito. Es una Virgen en el tránsito a la Asunción, porque la Virgen no llega a morir, duerme y se eleva. Y esa devoción ha sido muy de los conventos y fue una devoción muy arraigada en Triana, eso lo hemos visto en el archivo. Únicamente que con la caída de las vocaciones, desde los años 60, 70, empezó a dejar de sacarse fuera para que los trianeros la disfrutasen. Yo cuando llego a este convento hace 6 años, vino la abadesa, la priora federal, y dice: Salvador, ya que nos has contado esto también del tránsito, nosotros se la queremos poner de nuevo a los trianeros para que la vean. Y empezaron ellas a intentarlo a montar, pero la pusieron en una camilla y digo: madre, parece que va al tránsito, pero al tránsito de verdad. Y digo: vamos a buscar una cama, porque tiene que haber una cama en el monasterio. Apareció un cajón enorme con una cama del 19 preciosa. Pues eso seguramente sería la que se había utilizado para ese fin. Siempre se utilizó para ese fin. Las monjas lo tienen todo perfectamente guardado y todo se hace ellas no tiran nada, con mucho gusto y bastante bien. Entonces, desde hace 6 años los trianeros vuelven a ver esta devoción, que es una talla de José Montes de Oca fantástica, y todos los años del 15 al 22 de agosto se está expuesta para la pública veneración de los fieles. Qué maravilla. Bueno, Asunta es María, como pone arriba. Salva, ahora sí que sí vamos a visitar a esas personas que le dan vida a este exactamente, convento. Porque si no, esto no tendría sentido. Exactamente. Yo siempre digo lo mismo: un convento sin monjas es un edificio muerto. Sí. No, eso es lo que le da vida, eso es la espiritualidad de la propia comunidad y de las monjas, del fin, que ellas están todas rogando por nosotros. Eso es lo fundamental. Exactamente. Y tenemos el privilegio de que nos van a atender, así que vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bound.
Bueno, contadme, ¿en qué parte del convento nos encontramos ahora mismo? Bueno, es que un convento es mucho más que la iglesia y más que el coro, que es lo que hemos visto. Tiene otras partes fundamentales, la puerta a arreglar, que es por donde se entra la clausura, y tiene también muchísimas zonas dentro, podría ser los patios o los claustros, los refectorios, que es donde ellas comen, también los dormitorios, todas las celdas, todo eso. Y además tienen partes muy importantes, que son esas zonas que están entre lo público y lo privado. El compás de entrada y también el locutorio, que es lo que nos va a explicar Salva para qué sirve el locutorio dentro de un convento. Exactamente, pues estamos en la zona exterior, la zona pública de un convento. Y como ella ha dicho, tenemos la puerta reglar que nos introduce a la clausura, que nosotros no podríamos cruzarla, como hemos dicho otras veces, era porque las aspirantes entraban por ahí y lo primero que se hacía era la entrega de la regla. Y donde nosotros vamos a pasar hoy son locutorio, parlatorio, libratorio o gradas. Todos esos nombres ha tenido a lo largo de la historia según las tradiciones monásticas. Y es donde los fieles seglares, familiares o bien por algún tipo de gestión que las monjas tuvieran que hacer, pueden hablar con las monjas. Pueden tener esa comunicación con una reja actualmente. Antiguamente eran 2 rejas de separación, hoy en día una reja. Y hay que hablar de esto también porque en este convento en el que estamos es bastante particular. Estamos hablando del convento de San Francisco de Paula, la Orden de los Mínimos, y ellos viven la particularidad del cuarto voto. Es decir, la clausura es quizás un poco más estricta porque viven en una penitencia, en una cuaresma permanente. El cuarto voto que se llama cuadragesimal o cuaresmal, es donde ellas viven en una cuaresma permanente. No comen derivados del animal, no comen carne durante todo el año. Es decir, la cuaresma de San Francisco de Paula en el siglo XVI. Así que yo creo vamos a que entrar si vas a verla, ahora sí Lidia, que sí, me esperáis aquí y paso yo a conocerlas y ahora ya terminamos de visitar. Tú pasas a conocer lo más importante del convento, que son las monjas. Aquellas que le dan vida. Seguro que te encantan. Sí. Bueno, pues espérame aquí y ahora nos vemos. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sor Rocío, Madre Superiora, muy buenas. Buenas. Y Sor Inmaculada, Sacristana, muy buenas. Oye, un placer poder hablar con vosotras. Hemos venido a conocer más sobre vuestro convento, sobre el convento de las mínimas, y me gustaría que me contaseis qué significa para vosotras el convento de las mínimas. Pues yo me gustaría decir una idea muy cortita, ¿no? Yo estoy aquí, que vengo del convento de Daimiel, Ciudad Real, que estamos aquí ayudando a este monasterio para no cerrarlo. Y en mi convento tengo una venerable, una monja que es venerable, está en proceso de beatificación, y ella tiene frases muy bonitas y decía siempre: Santa Casa de Dios, convento querido, cuánto te amo. Pues eso que yo decía allí también en el convento, lo sigo diciendo aquí. Santa Casa de Dios es mi casa, es mi convento, aunque mi convento natural es de Daimiel, pero este también es mi convento, porque el convento no lo hacen solo los muros, lo hace porque está Dios en el convento y están las hermanas. Si no estuviéramos nosotras las hermanas, no habría convento. Entonces, para mí el convento de Sevilla es muy importante y pido a todos que oren, que sigan orando por nosotros, que hay muchísima gente que está orando para que este convento no se cierre. Y estamos haciendo lo que creemos que es voluntad de Dios. Entonces, a todos aprovecho el programa para que pidan y que sigamos adelante para que este convento no se cierre. Es un convento muy especial por todas las reliquias en cuanto al nivel artístico que abarca, pero nos gustaría conocer un poco más sobre cómo es vivir, cómo es vivir aquí, ¿no?, en el convento de las mínimas, y cómo es un día normal para vosotras. Es una ofrenda a Dios todos los minutos de una vida en el monasterio. Entonces, yo estoy rezando el oficio, 7 veces al día nos reunimos para rezar ahí en la iglesia. Tenemos la Eucaristía, tenemos la adoración eucarística por las mañanas y por las tardes con la iglesia abierta, lo cual la gente lo ha agradecido mucho, muchísima gente, además de los turistas, que vienen muchos, pero viene gente simplemente a orar, a sentarse, a estar media hora, una hora, lo que haga falta, ¿no? En el convento, si yo estoy barriendo, por ejemplo, o haciendo la cocina, estoy orando, porque todo en mi vida es una ofrenda. Eso es una cosa que si la gente lo descubriera, pues más de uno estaría en el convento. Es verdad que es un don de Dios, Dios es el que da la vocación, ¿no? Pero saber y descubrir que lo que haga es una ofrenda ya, eso es que, vamos, yo creo que no llego a comprenderlo del todo, ¿no?, pero intento vivirlo.
Y aquí en el convento de Sevilla hacemos lo mismo que en Daimiel, más o menos, ¿no? Intentamos seguir orando y también dar posibilidades a la gente de que si vienen, por ejemplo, nos piden una opinión o una oración, pues pueden venir a hablar con nosotras y les contamos lo que vivimos. No nos damos cuenta de que como nosotros lo vivimos todos los días y estamos siempre felices, la gente cuando ha venido grupos de jóvenes, que han venido gente de Jacuna después de la hora santa, han venido a hablar con nosotras y se quedan impactados. Una vez decían, dices que sois muy sencillas, es que sois las mejores. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que sois muy sencillas. Digo, es que no nos damos cuenta de que la felicidad está en Él. Y como lo vivimos, pues no nos damos cuenta de que la gente se extrañe de que estemos felices siempre. La forma en la que vosotras, madres, vivís la fe, pues es muy especial. Sin embargo, actualmente, pues es verdad que estamos viviendo una crisis, ¿no? En cuanto a la devoción. ¿A qué creéis que se debe esa crisis devocional? Ya que no se vive la fe en profundidad, es lo que no se vive la fe. Si uno acude a Jesús, Jesús es el centro de todos los seres humanos. Entonces, cuando eso se vive, pues uno vive la fe donde está. A veces me decían los jóvenes, una vez decían, entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros? Estamos en un momento de hora santa, ¿no? Están todos felices, cantan al Señor y luego salen a sus casas, a sus trabajos. Dice, ¿cómo podemos mantener esto que estamos manteniendo aquí? Digo, solo es una cosa muy sencilla. Eso que estáis viviendo, que es la unión con Él, lo tenéis que vivir también en tu trabajo, en tu casa, cuando salgas. Y eso lo tienes siempre, o sea, no necesitas nada, si es que lo tienes dentro. Y también le insisto mucho a todos que cada uno tiene que descubrir su vocación de cara a Dios, porque si no, no va a ser feliz. Entonces, no quiere decir que todo el mundo, para vivir la vida cristiana en profundidad, tiene que estar en el convento, ¿no? Pero tiene que descubrir su vocación, porque si le llama, pues tendrá que responder. Pero Jesús es el centro y el quid de todo, de todo. Para finalizar, ¿qué le pedís a la sociedad y cómo pueden ayudar, ¿no? Aquí a todas vosotras? ¿Que cómo nos pueden ayudar? Pues rezando por nosotras y ya está, rezando por nosotras. Si es que no pueden ayudar, si no quieren ayudar, a veces, bueno, pues con alguna aportación económica, pues no nos viene mal, porque nosotros estamos aquí pocas, pero intentamos hacer trabajillos que nos van trayendo, en fin, nos defendemos, pero pues estar en comunión y rezar unos por otros, eso es muy importante. Fantástico. Muchísimas gracias a las dos, muchas gracias por habernos atendido. Por este trabajo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué maravilla, chicos, qué maravilla. Te habrá gustado, ¿no? Me ha encantado, ha sido un privilegio poder conocer más sobre el convento de las Mínimas, un sitio tan emblemático y bueno, tan poco conocido también aquí en Sevilla. Hombre, lo fundamental sería que se conociera, sobre todo porque ellas tienen, como todos los conventos de clausura, una crisis de vocaciones, y entonces que hubieran más chicas, más personas, más mujeres que quisieran entrar a la vida conventual, que eso tiene una cantidad de satisfacciones y de felicidad dentro de ella increíble, vamos, absolutamente. Entonces vamos a ver si podemos ayudar entre todos a eso. Yo creo que el testimonio de las monjas ha sido fundamental, es fundamental para expresar lo que es la vida monástica, la felicidad con la que viven la clausura y cómo los monasterios son importantes hoy en día, los conventos son importantes y como yo siempre digo, están de moda. Luego vamos a fomentar que vuelvan a tener el ímpetu y la fuerza que tuvieron hace siglos, ¿no? Ojalá, porque nos hace mucha falta a todos. Totalmente. Bueno, chicos, nuestro primer convento no será el último. Hombre, espero que no, que hay muchísimos a en conocer Sevilla. más conventos por Sevilla, que nos quedan muchos todavía, nos quedan Seguro. muchos. Muchísimas gracias por acercarnos más al convento de las Mínimas y ahora ya toca despedirnos, nos vamos. Venga, besitos. Y me y hasta muy pronto. pasear por el convento de las Mínimas con vosotros.